Buenos días, damos comienzo al webinar sobre el informe del sector eléctrico de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de este informe es poder describir los resultados del análisis de la gestión del sector de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2014 a 2019. Este informe fue organizado por el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, el FREBA, en conjunto con el Instituto de Energía de la Provincia de Buenos Aires, IDE, y elaborado por las consultoras BA Energy Solutions y Mercados Energéticos. Le cedo la palabra a Emiliano Carrera, quien seguirá con la presentación del informe del sector. Bueno, antes que nada, primero les quiero agradecer a todos por la asistencia. Veo que la asistencia es alta, es elevada, lo cual nos pone muy contentos. Y aclararles bueno, que la modalidad que se eligió es la modalidad de, va a haber una presentación y bueno, los que están asistiendo pueden ver la presentación. Preguntas que tengan las pueden volcar al chat. Y después van a ser respondidas. Otra posibilidad que tenemos para que hagan algunas consultas es el mail del IDE, o sea, cualquier pregunta que tengan o que surjan o que después se les ocurra durante la presentación la pueden hacer ahí al mail del IDE. Para los que no me conocen, que están conectados, yo soy Emiliano Carrera, trabajo en EDEA, soy miembro del IDE, y las personas que van a estar en la presentación son Claudio Guidi, de la consultora BA Energy Solutions, Mariana Álvarez Guerrero, de la consultora Mercados Energéticos, y nos acompañan en el panel, en la organización del webinar y en la elaboración del informe, Susana Latrónico, Lisandro Gordillo y Vanessa Andreoli. La modalidad que se recomienda para ver la presentación es que ubiquen solamente uno de los, tocando una de las teclas de una camarita que tiene el Zoom, van a poder ver al que está hablando y no se van a superponer las imágenes nuestras con las imágenes de la presentación, van a poder seguir la presentación. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Bueno, es la primera presentación que hacemos con esta modalidad. Tratamos de repetir el sistema que teníamos de las presentaciones que hacíamos en Reconquista. Y bueno, obviamente elegimos esta modalidad por la situación que estamos atravesando. Se nos dificulta quizá un poquito la interacción, seguramente que con el tiempo mejoraremos el uso de esta herramienta, y bueno, la vamos a seguir usando, o sea, las futuras conferencias seguramente utilizaremos esta metodología. Bueno, arranco con la presentación. Bueno, el contenido del informe objetivo es presentar los resultados de la gestión del año 2014-2019, más específicamente del 2016 al 2019, que fue un periodo donde se caracterizó por la recomposición tarifaria. Incluye la evaluación de reformas regulatorias introducidas, los resultados, y al final una agenda del año 2020 a 2022. El informe lo pueden bajar de internet y van a encontrar datos, detalle de los hechos que se produjeron. Acá vamos a ver solamente los aspectos más importantes para tratar de realizar la presentación en una hora más o menos, una hora aproximadamente. La información del sector, el alcance es de las 4 distribuidoras provinciales, las cooperativas de concesión municipal y el FREBA. Para la elaboración del informe participaron 8 cooperativas: Colón, Salto, Mariano Moreno, Pergamino, La Barriga Azul, Saladillo y Usina Tandil. Son cooperativas de las, digamos, más grandes. Podemos separar las cooperativas en grandes, medianas y pequeñas. Estas serían de las más grandes y representan el 25% de los usuarios de las cooperativas. Son cooperativas de aproximadamente 25.000 usuarios. Bueno, la elaboración del informe fue compartida entre el IDE y contó con la colaboración de las consultoras mencionadas, y la fuente de información fue provista por los prestadores. Así que también aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los que mandaron información, participaron de las revisiones. Les agradecemos especialmente porque los datos que mandaron es la materia prima con la cual pudimos hacer el informe.
Bueno, brevemente repasamos el índice. Tiene 3 partes, como estaba mencionado: las reformas introducidas, los resultados, una segunda parte donde se ganaban los resultados de esas reformas, el mecanismo de ajuste tarifario, la calidad de servicio, rentabilidad, el FREVA, y al final una agenda conclusiones y perspectivas. Ahí vamos a repasar algunas conclusiones y plantear temas de trabajo. O sea, la agenda no es que esté pensada como propuestas para hacer, medidas para tomar, sino que son temas de trabajo sobre los cuales se plantea la necesidad de trabajar, desarrollar información, para después adoptar medidas. Bueno, ahora le paso la palabra a Claudio Guides. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder compartir esta presentación. Así que nosotros vamos, como mencionó Emiliano, vamos a hacer un recuento en esta sección de la presentación acerca de las reformas introducidas, básicamente a partir del 2016, que se inicia un periodo de recomposición tarifaria y también de reducción de subsidios. Esto da dos resoluciones que fueron las claves para este proceso, una del Ministerio de Energía y la otra del Ministerio de Infraestructura, en donde se pudo llegar a un entendimiento acerca del plan de pagos de CAMESA. También se avanzó en la creación de una tarifa social, se instruyó a iniciar el proceso de revisión de tarifa integral, y esto, no sé si ustedes recuerdan, había un marco de cierta conflictividad judicial para los temas de luz y gas. Igual obviamente se desarrollaron las audiencias públicas correspondientes en su momento, hubo fallos de la Corte Suprema acerca para el tema gas, que también se tuvo en cuenta para el tema eléctrico, y pues básicamente demostrando que los ajustes que se estaban produciendo en la tarifa, o sea, estaban ligados o estaban asociados a una posible capacidad de pago por parte de los usuarios. La siguiente, por favor. La siguiente. Así nosotros podemos ver cómo fueron evolucionando la reducción de los subsidios y el precio de los distribuidores, observamos que a partir de fines del 2015 teníamos un valor del precio del mercado mayorista que representaba más o menos un 10% del costo que realmente implicaba el mercado mayorista. Eso se fue desmontando, todo el esquema de subsidios, para llegar al 2019 a que representaba un 60%, con lo cual hubo una reducción de subsidios bastante importante. Obviamente este proceso de reducción de subsidios lo que trajo aparejado fue un incremento en la tarifa, que lo podemos ver en la lámina siguiente. Aquí en donde se puede observar que a lo largo desde diciembre del 2015 hasta febrero del 2019, en realidad hubo una variación acumulada total del 980%, o sea, prácticamente multiplicado por 10, una tarifa de 250 kilovatios hora. Esto se realizó como dentro del plan de la normalización de la tarifa y que se reconozcan los costos realmente incurridos, que, como hemos mencionado anteriormente, estaban fuertemente subsidiados, en particular en lo que era el mercado mayorista. Para este caso, que es una factura que se tomó como ejemplo de 250 kilovatios hora por mes, el costo del mercado mayorista pasó de representar un 15% en total de la factura a un valor del 55% al final de este proceso. Si pasamos a la siguiente lámina, en donde vemos un poco lo que les había mencionado con relación a la capacidad de pago, y comparamos lo que podría ser una factura para un usuario residencial de 150 kWh, cómo fue evolucionando en el tiempo desde un periodo bastante anterior, digamos, desde el 2002 a el septiembre del 2019. Si ustedes
pueden observar el valor de la tarifa, que es la línea azul, que aparece por debajo, se mantiene en general por debajo de cualquier evolución de los indicadores, ya sea el índice de precios, el índice de salarios o el valor del dólar. También se observan que a partir de noviembre del 2017 el índice de salarios empezó a quedar un poco por debajo del índice de precios al consumidor, pero en todos los casos siempre estuvo el valor de la tarifa por debajo, o sea, la evolución de la tarifa residencial de los 150 kilovatios estuvo siempre por debajo de la evolución de todos los otros indicadores. Por favor, la siguiente. Y aquí si vemos cuál es el impacto de la factura con relación a lo que podríamos llamar la economía familiar, y tomamos los ingresos medios de distintos tipos de familias, y lo comparamos cuánto pesa una factura, vemos que en los casos en que tenemos una tarifa social, el valor está del orden del 4,6 al 2%, y lo mismo para los que no tienen tarifa social, también se está en un valor de 4,4 al 1% prácticamente. O sea, un valor que es dentro de lo que se espera que representen los servicios en la economía de una familia. Si pasamos a la siguiente, en donde vemos que hay una agrupación de la pirámide de consumidores, o sea, el 1.100.000 usuarios, con las 4 distribuidoras en la provincia de Buenos Aires, vemos que el 39% de esos usuarios tenían una factura media del orden de 471 pesos, con un máximo en ese encuadre de 911 pesos por mes. Si vamos al segundo bloque de la pirámide, estamos en los 1.100. Y así hasta llegar al tope de la pirámide, en el cual llegamos a los 4.000 pesos de máximo valor que se estaba pagando en ese momento. Bueno, ahora si le damos la palabra a Mariana, para que trate el tema de los esquemas de contención social. Bien, buenos días a todos. En esta segunda parte de la presentación nos hemos dividido un poco las exposiciones. Les voy a comentar los esquemas de contención social. En principio, disculpen, que aquí me está pidiendo iniciar el video. Ahí estamos. En principio, bueno, de acuerdo a lo que veníamos comentando en la primera parte de esta presentación, respecto a los mecanismos de recomposición tarifaria y de eliminación de subsidios que comenzaron a sucederse a partir de enero de 2016, y que esto trajo como aparejado el hecho de que muchos usuarios, o una gran cantidad de usuarios, debido a su capacidad de pago, no podían afrontar estos incrementos tarifarios, se implementa y se crea la tarifa social a nivel nacional, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se implementa y se definen sus criterios a partir de la resolución de los EBA número 265, que es la aplicación entonces de la tarifa social para los usuarios de la provincia de Buenos Aires que aplican y pueden acceder a esta tarifa social. ¿Cómo es el esquema de bonificación de esta tarifa social? En lo que es el componente del PASRU, del costo mayorista de energía eléctrica, esto se subsidia el 100% para los primeros 150 kilovatios hora mes, y un 50% de subsidio para los segundos 150 kilovatios hora mes. Y en lo referido al componente de valor agregado de distribución de la tarifa final, se subsidian los primeros 150 kilovatios hora mes a través de un aporte que hacen las mismas empresas distribuidoras. ¿Quiénes acceden a este beneficio? Bueno, son básicamente jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móviles, monotributistas que estén inscritos en una categoría cuyo ingreso anual no supere 2 veces el salario mínimo, inscriptos también en el régimen de monotributo social, de nuevo, siempre que su ingreso no supere 2 veces el salario mínimo,
los trabajadores que están incluidos en el régimen de seguridad social como servicio doméstico, de nuevo, siempre que su ingreso no supere 2 veces el salario mínimo. Bueno, y también titulares, otros usuarios que no están incluidos acá, titulares de programas sociales, beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de seguros de desempleo, titulares de pensión vitalicia de veteranos de guerra, y usuarios que cuenten con un certificado de discapacidad o familiares a cargo, ¿no? Cabe indicar que en todos estos usuarios, en aquellos casos en donde estos sean propietarios de más de un inmueble, una aeronave o embarcación de lujo, y un vehículo de hasta 10 años de antigüedad, en este último caso desde ya exceptuando a los que tienen certificado de discapacidad, quedan entonces fuera del programa, ¿no? Adicionalmente, o como otro esquema de contención social, además de la tarifa social, se puede mencionar entonces el régimen específico para entidades de bien público, que incluye asociaciones civiles, asociaciones simples, fundaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias. Para esto se ha creado entonces una tarifa especial, que es una tarifa, una T1, pequeñas demandas general. Es una tarifa específica para estos usuarios, y básicamente se les cobra la tarifa más conveniente entre el valor de lo que sería una tarifa 1 residencial y una tarifa 1 general. Los clubes de barrio en principio están incluidos en esta resolución número 213, pero adicionalmente se establece a partir del año 2019 una bonificación del 30% en todos los componentes eléctricos, que también es incorporada como parte de la tarifa social, ¿no? Respecto a los usuarios electrodependientes, a partir de 2019 se establece un esquema que bonifica sus consumos en un 100%. Y por último, aquí en esta filmina, entonces se menciona el acuerdo marco. El acuerdo marco, bueno, fue firmado en el año 2005 entre las 3 distribuidoras que en ese entonces estaban en la jurisdicción nacional, que eran EDESUR, EDENOR y EDELAC, y el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, tenía como objetivo asegurar el suministro y decidir quién asumía los compromisos económicos para usuarios que en general tenían o tienen problemas de morosidad, de conexiones ilegales, y diversas irregularidades, ¿no? Este acuerdo marco se ha vencido, pero ha sido prorrogado en varias ocasiones, y para lo que representa el periodo 2019, está incluido dentro de la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en donde se establece que la provincia se hace cargo del mismo, ¿no? Cabe mencionar, que me parece que no lo dije, que a partir del 2019 el gobierno nacional transfirió a las jurisdicciones provinciales que se hiciesen cargo de los subsidios, ¿no? En tarifas sociales. En este cuadro lo que podemos ver es la evolución de la tarifa social, ¿no? Que desde el 2016, año en el que DELAP aparece allí como parte de las distribuidoras gestionadas por la provincia de Buenos Aires, pasó de 246.648 usuarios a 302.381 usuarios en 2018, ¿no? Esto representa un subsidio de alrededor del 40%. Adelante. Le devuelvo nuevamente entonces la palabra a Claudio. Hola. Sí, ahí está. Bueno, lo que le queremos comentar era un poco cómo había sido la evolución de la revisión de la tarifaria integral. La misma se desarrolló entre agosto de 2016 a mayo de 2017, bajo los criterios establecidos en la ley 11.769, en su capítulo tarifario. La metodología que se utilizó para la determinación del valor agregado de distribución fue muy similar
a la empleada inminentemente en unos meses con anticipación en el ámbito nacional, en el ENRE. Eso concluyó con un informe que fue presentado en una audiencia pública hacia diciembre del 2016, y en mayo del 2017 salió la resolución que la puso en vigencia, previendo que el ajuste tarifario se desarrollara en 2 escalones, uno en forma inmediata y el otro en diciembre de 2017. También se estableció un mecanismo de actualización del valor agregado de distribución y hubo una modificación en los subanexos en todo lo que se refiere a calidad de servicio y al reglamento de suministro. La siguiente, por favor. Los resultados que se obtuvieron fueron muy alineados con los valores que se obtuvieron en la RTI de norte y de sur. Podemos verlo en un gráfico que permite comparar los resultados. Nosotros tenemos en ordenadas el valor del valor agregado de distribución en pesos por megavatio hora, y en abscisas tenemos la dispersión en kilómetros por megavatio de su demanda, que es el indicador que podríamos decir más correlacionado está con el valor agregado de distribución. O sea, cuanto las empresas son menos densas, evidentemente el costo de su valor agregado de distribución es más alto. Por lo tanto, los resultados que se obtuvieron eran esperables y alineados con esto que les mencionaba, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que hubo una consistencia bastante importante entre los resultados obtenidos para cada una de las empresas. Si pasamos a la siguiente, podemos ver, vamos a tratar ahora lo que fue la actualización del VAD, la evolución de la calidad de servicio, cuántos fueron los montos que se han invertido y finalmente cuál fue la rentabilidad de las empresas en ese periodo frente a lo esperable de acuerdo a lo previsto en la revisión tarifaria. En lo que se refiere a la actualización del VAD, acá podemos ver que ha habido un desfasaje entre lo que estaba previsto y lo real, porque por distintos motivos hubo una postergación en la aplicación de los ajustes tarifarios. Y esas diferencias después fueron compensadas a partir del ICT, pero no lograron tener una compensación total, o sea que se ha producido siempre un desfasaje entre el ingreso realmente previsto y lo realmente percibido por las empresas. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a calidad de servicio, podemos ver que a partir del 2017, o sea, del 2017 a 2018, hubo realmente una mejora en los indicadores de calidad de servicio en casi todas las empresas, una vez que después que se contó con una recomposición a través de la tarifa. Si pasamos a la siguiente, en donde podemos ver el tema de las cooperativas, es un poco más disperso el comportamiento, pero se ve que hay una disminución inicial y después más o menos se mantiene en un determinado valor en lo que estamos hablando de la cantidad de interrupciones por usuario y por año. Si pasamos a la siguiente, en cuanto a los compromisos de inversiones, había comprometido en la CRTI unos planes de inversión quinquenal para las empresas distribuidoras y lo que vemos es que se ha invertido en el orden de los 3.000 a 4.000 millones de pesos por año en las redes de la provincia durante el periodo de 3 años que estamos señalando. Por último, cuando comparamos la rentabilidad obtenida por las empresas frente a la rentabilidad tarifaria en la que establecía o la que se utilizó para el cálculo de las tarifas, podemos ver que siempre se estuvo por debajo. El cálculo de la rentabilidad se calculó como el EBITDA menos las inversiones, dividido sobre el monto de la base regulatoria, y vemos que estaba un par de puntos siempre por debajo, si tomamos la línea de promedio, que es la línea roja. Después tiene algunas empresas que estaban más cerca de la rentabilidad prevista,
la habían alcanzado en 2018 y otras un poco más lejos, pero en general se estuvo por debajo. Y lo que se estima es que para el año 2019 la reducción de la rentabilidad sea aproximadamente un 25% debido a justamente la lámina anterior. Si pasamos a la siguiente y vemos el caso de las prestadoras municipales, con otro indicador que se ha medido por la información disponible, pero tomando el ROA, proveniente de los balances, vemos que también la información resultante, o sea, los resultados obtenidos de rentabilidad están bastante por debajo de lo que se había previsto en la revisión tarifaria integral. Bueno, y con esto le doy paso la palabra otra vez a Mariana. Bien, el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en diciembre de 1999 y básicamente surge con motivo, como dice allí, de la falta de previsiones en el marco normativo que dio origen a la privatización de SEBA, pero sobre todo ante la necesidad de realizar obras que permitan expandir la capacidad de transporte dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el marco regulatorio provincial, se prevé la incorporación en las tarifas de un componente, que se ha dado en llamar agregado tarifario, destinado a financiar la expansión de transporte, y todo aquello recaudado pasa a ser depositado en un fondo fiduciario. En principio el FREVA participaba solamente de las obras de transmisión, es decir, ahí inicio mi video, disculpen, de las obras de transmisión, es decir, las líneas de 500 y 220 kilovoltios operadas por Transener, por supuesto obras de transmisión que beneficiaban a la provincia de Buenos Aires, y las de distribución troncal, operadas por la distro, que son líneas en 220 y 133 y 66 kilovatios, ¿no? En 2009, adicionalmente, se decide incorporar también la función de subtransmisión al FREVA, está operada por las distribuidoras provinciales, y también se extiende a la generación siempre y cuando ésta sea complementaria para la actividad de transmisión y subtransmisión, ¿no? También en el 2009, a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el FREVA, se origina lo que es el PROINGED y el Instituto de Energía, que comentaremos un poco más en detalle más adelante. En la figura que se puede ver ahora, básicamente se muestran las inversiones anuales en millones de pesos realizadas por FREVA entre el año 2003 y el año 2019 hasta septiembre. Allí se puede ver que en todo este periodo la inversión acumulada es de 3.285 millones de pesos, y si nos concentramos en el periodo a partir del año 2016, donde, bueno, en el mismo gráfico es posible observar de manera esquemática que las inversiones han sido bastante más fuertes, solo allí, en esos años, entre enero de 2006 y septiembre de 2019, se tienen 2.203 millones de pesos de inversiones, como dijimos, en transmisión, subtransmisión, y bueno, generación que fuese necesaria para esto, ¿no? Adelante. Adicionalmente, el programa de generación de energía eléctrica distribuida, que fue promovido por NARSA a partir del año 2008 y que duró hasta el año 2012. A partir de este programa se instalaron centrales de generación que básicamente estaban operadas a combustible líquido, a gasoil, y que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires funcionan actualmente 10 centrales de generación distribuida como parte de este programa, que totalizan un poquitito más de 200 megavatios, ¿no? El otro programa,
que estamos allí mencionando, que es el de unidades de generación eléctrica móviles. Es básicamente parecido al anterior, excepto que son unidades que son móviles y que pueden localizarse ante alguna emergencia o ante alguna situación transitoria. También es promovido por ENARSA. Y básicamente, ante la finalización de este programa en el año 2018, que ENARSA decide no renovar estos contratos, de manera que las unidades estas móviles que siguen quedando operativas, digamos, para cobrar por disponibilidad, que CAMESA les dé, también por energía despachada, y que CAMESA les pague el combustible, son aquellas que las mismas prestadoras declaran ante CAMESA, ¿no? Los ingresos adicionales que requieren estos generadores para operar quedaron a partir de entonces a cargo de los distribuidores, en particular aquellos que requieran esta generación para operar su sistema. Los costos estos también están incluidos en el agregado tarifario que mencionamos, que básicamente tiene 3 componentes. El segundo componente es necesario para pagar los costos de estas unidades móviles. Adelante. Bueno, el agregado tarifario que está incluido en la resolución que dio origen, que aprobó la revisión tarifaria integral que comentó anteriormente Claudio, se determina el agregado tarifario que está destinado a cubrir los requerimientos de los planes de expansión propuestos por FREVA para el periodo 2015-2023, 2019-2026. Perdón, esto ha sido actualizado. Básicamente este plan tiene como objetivo lograr el abastecimiento en condiciones N-1, y básicamente allí los aspectos de este plan que caben destacar son los siguientes: la expansión de la red de extra alta tensión en 500 kilovatios, que integra a la provincia de Buenos Aires con el sistema nacional, y el desarrollo de una red que permita ir eliminando de forma gradual la generación distribuida, que como comentamos anteriormente, está basada en generación en principio ineficiente, en diesel oil, que son los 2 programas que comentamos, ¿no? El de generación eléctrica distribuida y el de unidades móviles, ¿no? Adelante. Finalmente, bueno, comentamos también que en el marco de este acuerdo entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el FREVA, aparecen el PROINGED y el Instituto de Energía de la Provincia de Buenos Aires. El PROINGED, bueno, también utiliza una proporción de lo que comentamos respecto al agregado tarifario, que lo pagan los usuarios a través de la tarifa social, y que tiene como objeto financiar proyectos de generación de fuentes renovables, ¿no? La potencia total en los 28 proyectos que a la fecha están formando parte del PROINGED asciende a 9.5 megavatios, de los cuales ya están operativos 2.9 megavatios y en construcción 5.1 megavatios. Y finalmente el Instituto de Energía, que también surge a partir del acuerdo en el año 2009 entre el Ministerio y el FREVA, básicamente tiene como objetivo impulsar la capacitación y realizar estudios en el sector. Entre 2015 y 2019 el IDE realizó 200 cursos, los cuales incluyeron unos 3.500 asistentes del sector, profesionales del sector, que representan el 65% de la nómina de empleados. Y otra vez le cedo la palabra entonces a Claudio. Bueno, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver la agenda, quizá la modalidad en la cual no pueden participar no era lo esperado, por ello les pido disculpas por eso, la verdad que esta era el formato que nos pareció por ahora el más adecuado. Lo que sí podemos hacer ahora es, vamos a ver la agenda,
y aquellos que vean de los temas que les parece importante puedan hacer algún comentario cuando yo termine ahora la agenda, levanten la mano, pueden levantar la mano donde dice preguntas y respuestas, y al final, cuando yo termino, le damos 5 minutos a aquellos que quieran expresar algún tipo de conclusión o propuesta o tema que les parezca importante tratar, trabajar. Así que bueno, vayan pensándolo ahora cuando vayamos viendo la agenda, como para hacerle algún comentario, le damos la palabra alrededor de 5 minutos. Los que vayan levantando la mano le vamos dando la palabra. Bien, antes de arrancar con la agenda, vemos la situación actual porque el informe se desarrolló durante el año pasado. Esta presentación se pensaba hacer a fin de año o a principio de año, bueno, la estamos haciendo ahora recién en mayo por cosas que sucedieron. Entonces nos pareció importante repasar lo que pasó entre diciembre, digamos, que no alcanzó a tratar el informe, y donde estamos parados ahora. O sea, la situación actual de las cosas que sucedieron en el sector, en la provincia de Buenos Aires, fue que en enero hay una resolución, la resolución 20, que lo que determinó fue la suspensión de la aplicación de la 1713, que lo que preveía la 1713 era el ajuste VAT de agosto del 2019, que no se había dado por el congelamiento del año 2019, e inicia un proceso de revisión de requerimientos de ingreso. Dentro de ese proceso, lo que pasó en febrero o marzo fue le solicitaron las prestadoras información. Ahí vemos la información que solicitaron, por ahí la más importante: flujo de fondos, detalle de costos, facturación, calidad de servicio, inventario de instalaciones, tarifa social. Toda esa información se presentó entre febrero, marzo, fines de marzo, y luego en marzo y abril, el aislamiento social preventivo, lo que nos pasó en estos meses. Por ahí lo más relevante de mencionar es la dificultad en el pago de la factura, la caída de la cobranza, que hay que informar al organismo, y a raíz de eso la suspensión del corte en un segmento de aquellos usuarios que tienen más dificultad para pagar la factura, tanto residenciales como del sector productivo. Bueno, ahora vamos a la agenda. Lo que es la agenda, la idea de la agenda, las conclusiones, es seleccionar, identificar aquellos temas que nos parecen importantes de trabajar, de desarrollar información para tomar decisiones, y después monitorear si esas medidas que se adoptaron están funcionando o no. Todas las presentaciones que hacíamos nosotros en Reconquista, finalmente armábamos un documento con las conclusiones, así que los que hablen al final y presenten alguna idea, podemos elaborar un documento con lo que mencionen, agregarlo a un documento con conclusiones de este webinar. Los temas que seleccionamos o que marcamos son tarifa social, mecanismo de actualización del VAT, contabilidad regulatoria, plan de expansión del transporte de generación distribuida y revisión tarifaria integral 2022. Dentro de lo que es la tarifa social, hay algunas cuestiones que nos parecen importantes, que es revisar el procedimiento actual, que surge de un cruce de bases de datos, y bueno, pensamos que ahí se puede mejorar esa asignación, la asignación de la tarifa que está hoy vigente. Revisar los requisitos de acceso, porque hay que tener presente que esta tarifa fue una tarifa que se creó en enero del 2016, hoy estamos en el 2020, pasaron cosas, la situación social y económica evolucionó, así que consideramos que es necesario revisar. De hecho, hoy la tarifa social se pasó, como se mencionó anteriormente, de la jurisdicción nacional a la provincial, así que la jurisdicción nacional ya no tiene tarifa social, es una herramienta de la provincia. Revisar y prever mecanismos de compensación, que están funcionando algunos parcialmente ahora, creemos que también es necesario trabajar en eso, y trabajar en la identificación de la capacidad de pago de cada segmento, o sea, trabajar en la capacidad de pago, pero no solo de este segmento, sino de los demás también. Mecanismo de actualización del VAT, la periodicidad del ajuste, la que prevé la regulación actual como resultado de la RTI, es una periodicidad anual, y esa periodicidad tenía que ver
creo, con una cierta tasa de inflación. Esa tasa ha ido cambiando, es más elevada ahora, con lo cual consideramos que hay que revisar esa periodicidad. Y el tema de la capacidad de pago en los ajustes, digamos, es un tema que por ahí no se ha trabajado mucho. Los ajustes se producen para todas las tarifas o para ninguna, es decir, cuando hay un congelamiento, se congela todo, y cuando hay un ajuste para todos, y bueno, creemos que es importante segmentar, para lo cual hay que trabajar, hacer un trabajo que hasta ahora lo que se ha hecho es solamente lo de la tarifa social. Contabilidad regulatoria, ya se hizo un trabajo, se llegó a un punto, la idea es continuar con eso, que va a mejorar el control de inversiones, evaluación de indicadores, permite comparar los distribuidores, las distribuidoras provinciales, las cooperativas entre sí, dentro de la provincia de Buenos Aires, con otros distribuidores del país. Y el plan de expansión de transporte y generación distribuida, hay que mirarla esto de manera conjunta. Acá lo que remarcamos es continuar con el trabajo que se viene haciendo de manera conjunta entre el FREVA y la Dirección Provincial de Energía, entre los actores privados y el Estado, que no solo que contemplan esas dos miradas, sino que además están mirando el sistema provincial, hay una mirada integral de todo el sistema, actualizar los planes. O sea, creemos que es necesario trabajar en esto, digamos, que es un punto que es importante, que permite priorizar, la mirada integral lo que hace es permitir priorizar los recursos, en una situación en la cual quizá los recursos no alcanzan para hacer todas las obras. Eso le da eficiencia al sistema y bueno, evita riesgos. Es un eslabón crítico de la cadena. Y la revisión tarifaria, pusimos año 2022 en la perspectiva y también considerando que las revisiones tarifarias, los periodos que prevén la regulación son quinquenales, o sea, como se inició en el 2017, la fecha sería el 2022. Remarcar la importancia de las audiencias públicas. Y acá marcar dos cuestiones. Por un lado, toda la información que se presenta al regulador, todas las obligaciones que tenemos los prestadores, los concesionarios de informar al regulador, es una información que se puede utilizar para la RTI y de esa manera evitar que en el momento que se haga la RTI partir de cero. Y el proceso de RTI que se hizo en el año 2017 prácticamente se hizo en 6 meses y hubo muchas cosas que no se alcanzaron a ver, no se alcanzaron a trabajar. Entonces, la medida que se utilice un año por tomar una propuesta va a permitir completar temas que quedaron pendientes del anterior y además introducir mejoras. Así que bueno, acá terminamos. Les agradecemos a todos por la asistencia. Les agradezco a los panelistas y a los asistentes, básicamente, a todos por asistir y bueno, seguramente estaremos haciendo alguna próxima.